Bien, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó hoy ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, un plan de 10 puntos para acelerar la implementación del acuerdo de paz en el país, al insistir en la necesidad de una mayor inclusión de las comunidades. Ahora, Petro viajó a Nueva York, que está, por supuesto, en Estados Unidos, pero salió de Colombia hacia Nueva York para plantear el problema de esta nación. Lo hizo en la sede de la ONU para participar en la presentación del informe trimestral elaborado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, que abarca desde el 27 de marzo hasta el 26 de junio de 2024. El jefe de Estado aseguró que el país enfrenta nuevos brotes de violencia en zonas afectadas por siglos con disparidades. Sin embargo, los gobiernos anteriores ignoraron sus necesidades, incluso luego de la firma del acuerdo de paz. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó entonces en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde aprovechó para pedir el espaldarazo de la comunidad internacional en su compromiso por la consolidación de la paz en su país. Durante su alocución sobre la implementación del acuerdo de paz, realizó una serie de comunicados y peticiones fundamentales con el objetivo de agilizar la implementación del acuerdo que condujo al cese del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en 2016. Entre ellas, la extensión de 7 años para ejecutar lo acordado en La Habana, en Cuba. La idea del Ejecutivo es que exista un sistema único de verdad, justicia y reconciliación para los grupos paramilitares, guerrilleros, disidentes y de otros orígenes. A su vez, el mandatario, estamos hablando de Gustavo Petro, enfatizó en la importancia de llevar a cabo un pacto nacional para la resolución del conflicto armado en el país. ¿Qué proponemos entonces? Proponemos lo siguiente para acelerar y para cumplir ante la humanidad como Estado y como sociedad colombiana. Tengo que perseverar en la idea de un pacto nacional, invitando al liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha puesto al acuerdo de paz, a la paz, a la ya firmada y a la que aún queda por hacer. Eso es fundamental desde el punto de vista político. Yo no he querido romper completamente los espacios que quedan con lo que hoy llamaríamos nuestra oposición. La respetamos, hablamos con ella y la invitamos a que hagamos un acuerdo común para el cambio de las normas. Bueno, esa es la idea. Pero antes de avanzar en esto, debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a verla de nuevo para que los que están observando el programa ahora puedan participar. Ya sabemos entonces, en Colombia, el presidente Gustavo Petro presenta en la ONU el balance del informe sobre el acuerdo de paz firmado en 2016. Pero la violencia no cesa. Asesinatos, desplazados, narcotráfico, actividades paramilitares y guerrilleras. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede alcanzar la paz en Colombia? Hemos colocado 4 opciones. Una es con reforma agraria. Otra, con más justicia social. 3, con pacto nacional. Y 4, sin injerencia de Estados Unidos. Saben que tienen que responder una sola. Algunos dicen, cónchale, pero quiero incluir a todas. Pero no, en este caso la encuesta consiste en eso, que ustedes respondan una pregunta, o mejor dicho, hagan una sola respuesta, y al final vamos a analizarlas todas. Pero pueden hacerlo ahora mismo respondiendo a nuestra cuenta de X, @TelesurTV, @elmundoenelsur y @GuillermoTelesur. Ya saben, entonces al final asociaremos las respuestas y entonces observaremos las tendencias que ustedes están creando al respecto. Como es costumbre en nuestro programa, nosotros procuramos conversar con personas que están más cerca de los hechos noticiosos para que nos aporten elementos para el diagnóstico. En esta oportunidad tenemos a Álvaro Villarraga, que es politólogo, experto en temas de derechos humanos y temas de conflicto. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás con nosotros? Muy
Muy bien, buenas noches. Un saludo a Telesur y a todas las personas sintonizadas. Bien, Álvaro, entonces ayúdanos entonces a comprender el hecho noticioso en sí. Petro en la ONU presentando el balance del informe y bueno, como supimos y sabemos, hay cosas que no se han podido completar en la aspiración que hubo en 2016 en torno a la paz. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? De acuerdo, muchas gracias. En primer término, poner de presente que es el primer presidente colombiano que, en compromiso con el acuerdo de paz con las FARC de 2016, un acuerdo de paz histórico, se hace presente ante el Consejo de Seguridad en estos informes trimestrales que realiza el secretario general de las Naciones Unidas con apoyo en una misión permanente de seguimiento y monitoreo de la implementación del acuerdo de paz. Pero además el presidente va simultáneamente con el hecho de que también por primera vez va una delegación de excombatientes firmantes de la paz, pertenecientes al Partido Comunes y que vienen en este ejercicio que se deriva de la mesa. En segundo lugar, el presidente colombiano pone de presente la necesidad de un plan de choque, de acelerar la implementación del acuerdo de paz. Este acuerdo está previsto en Colombia para 15 años y el gobierno dice se van a necesitar más. Se van a necesitar aproximadamente unos 7 años, quiere decir, pueden ser del orden de 22 años. Pero ¿por qué se necesita más tiempo? Porque el gobierno anterior de corte uribista de derecha frenó la implementación del acuerdo de paz. Estuvo en contra de varias de sus medidas y lo financió. Ahora este gobierno tiene que acelerar. Junto con eso hay unas medidas adicionales que le informa a las Naciones Unidas el presidente colombiano que tendrá dinámica presidencial en Colombia. Entre ellas, que son varias, destacamos. Se va a solicitar por parte del gobierno nacional un procedimiento legislativo abreviado, como el que se empleó en el momento del inicio del acuerdo de paz en su implementación en el año 2017. Se retomaría para nuevas leyes o nuevos desarrollos legales, legislativos y hasta posiblemente algunos cambios legislativos denominados en Colombia actos legislativos. Esto con propósitos de implementar con mayor dinamismo, a tono a lo firmado, medidas en derechos sociales, medidas en derechos y garantías políticas y también cumplir aspectos tan importantes como la reforma agraria. Aspectos, además, desde el punto de vista legal, que le den fundamento a la implementación del conjunto de los 6 puntos del temario. Otra dinámica muy importante que ha señalado el presidente Petro en su intervención ahí ante la ONU es la necesidad de unificar en Colombia un solo sistema integral de justicia transicional que viene de este acuerdo con las FARC, justicia transicional que viene de anteriores acuerdos de desmovilización y acogimiento a la legalidad con los paramilitares y de marcos jurídicos que están sobreviniendo ahora con la llamada más paz total, cuando avanza la negociación con la última guerrilla aún en armas, el ELN, y otras fracciones guerrilleras menores o que pervivieron de las FARC anteriores o se rearmaron, así como estructuras del narcoparamilitarismo y redes mafiosas, que hay unas apuestas del gobierno a título de la paz total que puedan acceder a la vida civil y tener unos beneficios penales y ayudar a construir a la paz con compromisos con las víctimas y la democratización. Y podría agregar, entre otros temas relevantes, finalmente, que el presidente Petro ha propuesto a la comunidad internacional que se amplíe una nueva misión internacional complementaria, porque destaco, entre otros asuntos, el tema de la violencia sigue siendo profundamente recurrente en las regiones. El tema de las economías ilegales, redes mafiosas, estructuras degradadas paramilitares anteriores, han llevado a que se prolonguen unos escenarios de muertes de excombatientes, de muertes de líderes sociales y una grave problemática en seguridad y en derechos humanos que no ha sido refrenada aún por el Estado colombiano, por el gobierno colombiano, no obstante importantes esfuerzos. Álvaro, Así, aunque la ONU reconoce
Sí. No, te decía que, bueno, hay varias cosas allí que, digamos, saco con pinzas. Una de ellas es que el presidente Petro, tú lo acabas de decir también, quiere más tiempo. Y entonces me pregunto, ¿él tiene tanto tiempo? ¿El gobierno de él alcanzará para eso? ¿O a él aspira que haya otro gobierno que le siga del mismo corte para seguir adelante con este proyecto? Porque si tú bien lo decías, este señor, el gobierno el anterior gobierno, pues que ya a mí se me olvidan las cosas malas, por eso es que no me acuerdo. Bueno, Duque, de este señor Duque, retrasó, desaceleró o simplemente ni le paró a este asunto del acuerdo de paz. ¿Qué riesgo hay de que se presente un nuevo gobierno con una intención similar? Pero antes de que me respondas eso, por favor, vamos a hablar de la resolución impulsada por el gobierno colombiano, que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual se pide un mayor respaldo por parte de la comunidad internacional para garantizar la implementación exitosa del acuerdo de paz en Colombia. Vamos a ver, entre las propuestas del documento se solicita la cooperación técnica con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, para la implementación de las recomendaciones formuladas para la implementación del acuerdo, el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición. Esta cooperación internacional deberá contribuir a afrontar y superar los desafíos que se han presentado para el país, que ha sido golpeado fuertemente por el conflicto continuo del grupo armado o de los grupos armados sobre el cual el gobierno de Colombia ha fijado sus objetivos para la paz total. Bueno, retomando entonces la idea que te dejé abierta, ¿qué riesgo hay de que otro gobierno que no tenga el mismo corte de Petro se desentienda de este plan que tiene Petro? Pues está hablando también, el mismo Petro lo dice, hay que convencer a la otra mitad de la población que no aprobó el tema de la paz para que se metan en un pacto nacional. ¿Eso es posible? Desde luego, de acuerdo a su pregunta, tengo que responder que el riesgo existe, porque el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano a través del gobierno nacional con las FARC-EP, anterior guerrilla, más importante entre las 4 insurgencias que se han dado en décadas recientes, estaba previsto para 15 años al menos, algunas de sus medidas hasta 20 años, y esto significaba, en el caso colombiano, que por lo menos 3 a 4 gobiernos estarían. Una vez que en Colombia los mandatos presidenciales son de 4 años, 15 años corresponderían a 3 gobiernos completos y parte de un cuarto gobierno. Esto nos aboca a una circunstancia. El acuerdo de paz está sujeto al gobierno de turno, en el esquema, digamos, de los periodos presidenciales que he referido. Y tenemos allí un gran desafío para la ciudadanía colombiana, la población colombiana, en el sentido de la elección presidencial. Porque si vuelven a haber gobiernos uribistas, gobiernos de derecha, gobiernos partidarios de la guerra, es decir, contrarios a una paz democrática, una paz con reformas de equidad, con reformas de justicia, con reformas de sentido ambiental, con reformas de participación, sin duda alguna se podría de nuevo entorpecer el proceso de paz. Ese es un desafío político, porque en la democracia colombiana el periodo realmente es breve comparado con la de otros países y cada 4 años hay un gran desafío en la ciudadanía. Es creciente el respaldo a la paz, pero no pueden desestimarse algunos sectores de derecha y de extrema derecha que siguen siendo partidarios de la guerra, la violencia y la oposición a este histórico acuerdo de paz que se va a implementar. Pero lo importante en positivo es decir, este gobierno Petro está buscando precisamente recuperar el rezago y las inconsecuencias del anterior presidente Iván Duque, uribista de derecho y abiertamente opuesto al proceso de paz, como lo puso de presente con justeza el presidente Gustavo Petro hoy en la sesión de las Naciones Unidas. Y le queda el reto, nos queda a la ciudadanía colombiana a que se afiancen las mayorías con la paz. He ahí la importancia de un gran acuerdo nacional que, entre otros puntos, se comprometa con una paz democrática, con la implementación de este acuerdo, con el logro de nuevos acuerdos, en el caso del ELN, única guerrilla faltante, los rezagos o rearmes, grupos que de alguna manera quedaron luego del acuerdo en general con la gran mayoría de los excombatientes de las FARC, y también la superación del paramilitarismo y otros fenómenos. Ese es un dilema
que debemos resolver los colombianos en esta apuesta que sin duda significa hacia adelante otros 3 nuevos gobiernos. Bien, muchas gracias Álvaro Villarraga. Me queda también la inquietud de que no solamente es el riesgo de que los gobiernos que vengan no sigan la línea de Gustavo Petro, sino no solamente eso, sino que hay grupos fuera del gobierno que torpedean el proceso de paz, asesinando a la gente que, bueno, ya sabemos cuántos dirigentes han muerto en estos últimos años, quienes firmaron el acuerdo de paz. Gracias Álvaro Villarraga, hasta la próxima. Gracias por la invitación, muy amables. No, gracias a usted por aceptarla. Bueno, vamos a despedir entonces nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y que también la hemos publicado con un código QR que ahí tienen en pantalla, pues al final ustedes pueden contribuir con sus respuestas a buscar una tendencia en torno a este punto. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando el tema de la paz para Colombia, esta vez tratando de descubrir quiénes son los enemigos de la paz y cómo se puede avanzar para alcanzarla, porque la paz en Colombia contribuye a mejorar el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, evaluando lo que pasó hoy en la ONU cuando el presidente Gustavo Petro fue a presentar un balance del informe sobre el acuerdo de paz firmado en 2016 en ese país. Y bueno, un informe sobre la asistencia técnica proporcionada en Colombia fue presentado también por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, donde resalta algunos progresos logrados en esta área. Desde que se publicó el informe de la Comisión de la Verdad en junio de 2022, el organismo ha colaborado en difundirlo extensamente. Pueden ver parte de él, tanto a nivel internacional como local. La oficina destacó los progresos en las indagaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con los delitos más graves y emblemáticos cometidos durante el conflicto armado, así como el inicio de un nuevo caso de gran envergadura sobre la violencia de género en 2023. Estas resoluciones de la Jurisdicción Especial para la Paz serán cruciales para asegurar los derechos de las víctimas, quienes esperan para que la verdad, justicia, reparación y no repetición sean garantizadas. Bien, vamos a seguir avanzando ahora con otra interpretación por parte de otro invitado que tenemos para hoy. Se trata de Luis Emil Sanabria. Él está en Medellín, otra parte de Colombia, es analista político y como quedamos pendientes en la otra parte con Álvaro Villarraga, ahora entonces le paso el testigo a Luis Emil Sanabria en cuanto a qué escenarios hay para que se pueda lograr entonces avanzar como pretende Petro y acelerar este acuerdo de paz, y tomando en cuenta las consideraciones que teníamos anteriores, ¿no? Si el gobierno que venga va a sostener esa conducta, si los grupos que están fuera del gobierno no siguen matando a los que firman los acuerdos de paz. En fin, la cosa no está fácil. ¿Quiénes son los enemigos de este acuerdo de paz, Emil? Bueno, muy buenas noches a ustedes, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Bueno, Colombia tiene muchos enemigos de la paz. Hay unos que son directamente declarados enemigos, que les gusta la guerra, porque viven de la guerra, porque viven del narcotráfico, de la corrupción, del tráfico de armas, del tráfico o de la trata de personas, del tráfico de especies exóticas que llaman, o especies de las selvas. En fin, todos estos negocios ilegales, y que en medio de una guerra o de un conflicto como el que está atravesando Colombia, sus arcas, sus riquezas aumentan, pero también porque vinculan sus negocios al tema de, por ejemplo, la minería ilegal, la minería de oro, el lavado de activos y muchos otros temas que hacen que ellos les prefieran mantenerse en un estado de cosas ilegítimo, de guerra, que en medio de la cual pueden aumentar, como lo dije anteriormente, sus arcas, su economía. Pero existen también otros que manifiestan que están a favor de la paz, pero que esa paz se logra es a través de la implementación de mayor fuerza, del pie de fuerza del ejército, de la policía, mayores niveles de represión, más recortes para la población,
negación de la posibilidad de la movilización ciudadana y demás, que en últimas terminan siendo más de lo mismo, pero con otro, digamos, con otro enfoque. Así que hay muchos enemigos de la paz, hay líderes políticos, líderes gremiales, líderes territoriales y lideresas, por supuesto, pero también hay grupos armados organizados, algunos, la mayoría dependiendo de estos negocios ilegales y que hoy no están vinculados a los procesos de paz. Hablo, por ejemplo, de una fracción de lo que se conoce como las disidencias de la FARC y los grupos herederos del paramilitarismo, uno conocido actualmente como Ejército Gaitanista y otros que se conocen como conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta y muchos otros pequeños grupos armados. Pero en general ese es el panorama de un gran número de organizaciones y de manifestaciones políticas, económicas y militares que se oponen a la paz. Allí, en medio de todo eso, hacen el juego desde las narrativas, hacen el juego desde las falsas verdades, las falsas noticias, algunos empresas dedicadas a las comunicaciones que dominan grandes medios de comunicación a nivel nacional, tanto de televisión como de radio e impresos, que también hacen el juego en contra de la paz y que alimentan la posibilidad de que Colombia siga transitando por este conflicto armado que ya arribó a más de 60 años. Luis Emil, me llamó la atención que en toda esa gente que mencionaste, enemigos de la paz, no mencionaste a los poderes corporativos transnacionales con asiento en Estados Unidos. Me llama la atención eso. Bueno, cuando hablo de algunos sectores privados y económicos, hay efectivamente algunos intereses de empresas transnacionales que les interesa, digamos, el conflicto porque pelechan en las regiones, porque pueden asociarse con grupos armados, porque pueden despojar territorios, porque, bueno, pueden dominar, como se evidenció, por ejemplo, en el caso de Chiquita Brand, esta empresa transnacional que produce banano y que exporta banano, que tiene muchos años de estar asentada en Colombia, en Centroamérica y demás. Pero así hay muchos otros ejemplos de empresas que también les interesa este conflicto y por supuesto aquellas empresas ligadas al tráfico de armas, ¿no? Que la mayoría de las armas con las que hoy se combate en Colombia son armas que provienen de Estados Unidos, municiones que provienen de Estados Unidos y desde allí también hay esos intereses de los fabricantes y los comerciantes de armas. Y la compra de droga de Colombia hacia Estados Unidos. Bueno, mira, vamos a agregar aquí un elemento que nos llama la atención, porque en estos días, pues, Salvatore Mancuso, que para muchos es un redomado criminal, ahora es liberado. Y bueno, en Venezuela lo escuchamos con mucho cuidado porque acaba de revelar algunas cosas vinculadas con la oposición radical en época electoral, pero ese no es el tema de hoy. Lo cierto del caso es que los familiares de las víctimas quienes han sucumbido a esta vorágine de muerte exigen su compromiso con la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y este miércoles 10 de julio, como te dije, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue liberado y de paso designado por el presidente Petro como gestor de paz. Llama mucho la atención esto. Las organizaciones de víctimas han reaccionado a esta decisión y han solicitado al ex jefe de las paramilitares autodefensas Unidas de Colombia que se comprometa a revelar la verdad y aportar elementos necesarios para alcanzar la justicia y reparación de los daños ocasionados, así como el esclarecimiento de los crímenes cometidos, masacres, desplazamientos forzados y despojos de tierras que ocurrieron bajo su jurisdicción. Bueno, Luis Emil, ¿cómo percibes tú esta decisión del presidente Petro? ¿Qué negociación hay? Porque para que Petro haya tomado esta decisión tiene que haber hablado seriamente con Salvatore Mancuso para que Mancuso se ponga a la orden en este plan de paz. Bueno, primero afirmar que quienes hemos sido víctimas del paramilitarismo, víctimas directas de Mancuso, como es el caso personal, hemos visto con buenos ojos la posibilidad de que este señor aporte a la verdad, aporte a la justicia, pero también como gestor de paz, ojalá se comprometa a buscar canales, caminos de diálogo entre el gobierno nacional y lo que se conoce como herederos del paramilitarismo, donde está el Clan del Golfo, Ejército Gaitanista y otros grupos
paramilitares. Sería muy importante que él hiciera esa tarea, porque recordemos que estos grupos que llamamos herederos del paramilitarismo son producto de ese proceso de paz inconcluso, mal hecho, mal elaborado, que firmó el presidente Álvaro Uribe en el 2005, y que estos grupos o muchos de estos comandantes señalan también a ese gobierno de haber traicionado la palabra empeñada, incluido también el señor Mancuso. Así que esperamos que él cumpla esa tarea, que tienda puentes y que ayude a convencer a estos grupos, porque hoy el ejército gaitanista, grupo heredero del paramilitarismo, es el que más ha crecido en los últimos años, el que más asesinatos comete, infracciones al derecho internacional humanitario, el que más se expande ligado al narcotráfico, a la minería ilegal, a todos estos delitos, y que creemos y que queremos que se involucre en un proceso para que haya un acogimiento a la justicia. Y para eso necesitamos también que en la próxima sesión del Congreso de la República, que se instala en este 20 de julio, se tramite una ley que permita que esos grupos se acojan a la justicia, porque eso daría para que la paz total de la cual habla el gobierno se pueda ir ya configurando, porque tendría negociaciones con el ELN, con las disidencias de la FARC, de negociaciones con los paramilitares, negociaciones con bandas urbanas en Medellín, Buenaventura y Cali, que se están ya desarrollando, y eso configuraría un elemento importante de la paz total, además de las reformas en salud, en educación, la reforma rural, que están todavía allí sin desarrollar y que hacen parte de todo este andamiaje en la construcción de la paz. Bueno, Luis Emil, no nos queda más tiempo para mayores elementos. Teníamos aquí la información sobre el caso del atentado a Francia Márquez, para ella directamente, porque hace poco también hubo un atentado contra sus familiares. Pero esto me pone a pensar que el plan de paz de Petro es como que él estuviera pasando con una bandera blanca por medio de un campo de batalla con un campo minado donde hay fuego cruzado, y él trata de decir paz, paz. No sé hasta dónde podrá llegar Gustavo Petro con sus importantes aspiraciones. Vamos a ver, Luis Emil, una encuesta que hicimos a nuestra audiencia acerca de cómo perciben ellos este proceso. Llévate esta información. Fíjate, la pregunta que hicimos es: el presidente Gustavo Petro presenta en la ONU el balance del informe sobre el acuerdo de paz firmado en 2016, pero la violencia no cesa, como hemos hablado. Hay asesinatos, desplazados, narcotráfico, atentados, actividades paramilitares y guerrilleras. Ahora, ¿cómo se puede alcanzar la paz en Colombia? Le preguntamos al público. Bueno, y entonces colocamos 4 opciones. Una es con reforma agraria. 24% piensa eso, una cuarta parte de la participación. Otro 24% piensa con más justicia social, otra cuarta parte. Otro sector, 12%, piensa que con un pacto nacional. Y fíjate tú que 41% piensa que sin la injerencia de Estados Unidos se puede avanzar en la paz. O sea, la mayoría piensa eso. Por eso te lo pregunté a ti al principio. Gracias, Luis Emil Sanabria, por tu participación. No, muchas gracias a ustedes, y estaremos prestos a seguir colaborando. Sí, porque estos piques se extienden, ¿no? Ahora vamos a hacer una conclusión que quiero que escuches también en nombre del equipo del Mundo desde el Sur, porque todos sabemos que la paz en cualquier escenario se alcanza cuando hay justicia. Y la justicia se logra cuando todos recibimos un trato equilibrado, sin discriminación, con equidad, igualdad de oportunidades y tomando en cuenta siempre la capacidad y vulnerabilidad de todas y todos. Ahora, en Colombia, como en muchos lugares del mundo, las ambiciones de una inescrupulosa minoría, fundamentada en antivalores colonialistas, luego latifundistas y ahora subordinada a las perversiones capitalistas, inyectadas en la oligarquía por las corporaciones asentadas en Estados Unidos, han impulsado mecanismos de enriquecimiento sin límites, hasta el punto de propiciar que tierras fértiles, por ejemplo, ideales para la producción alimentaria, hayan sido convertidas en espacios para la producción de materia prima destinada al mafioso negocio del narcotráfico, instrumentado por actores económicos, financieros, militares e institucionales de Estados Unidos que han permeado a gran parte del sistema económico colombiano y por tanto han convertido en socios, cómplices y modernos esclavos de su negocio a una significativa parte de los actores políticos, militares, mercantiles, financieros, agrarios, industriales y laborales, quienes con estímulos económicos o amenazas han logrado posesionar en empresas y espacios del Estado
a funcionarios plegados a ese inescrupuloso modus operandi, y ese es parte del complejo escenario al cual se enfrenta el presidente Gustavo Petro, quien, si desmonta parte de este aparato, habrá alcanzado un significativo logro en favor de la paz, pero muy lejos de lo que una verdadera revolución ética y cultural podría alcanzar, no solo para Colombia, sino para el mundo desde el sur.